Lydia pensó que había dejado el peligro atrás en Chicago. Pensó que la cabaña aislada en el desierto de Montana era un santuario. Pero cuando abrió la puerta a 3 enormes lobos helados durante la peor ventisca de la década, cometió un error fatal. Creyó que estaba salvando a animales indefensos. No sabía que esos ojos ambarinos que la veían desvestirse junto al fuego pertenecían a hombres, hombres peligrosos. Y para cuando la nieve se derritió, los depredadores no eran los que estaban afuera intentando entrar. Ya estaban en su cama. Esta es la historia de cómo un simple acto de bondad se convirtió en un juego mortal de supervivencia y seducción. El viento gritaba contra el revestimiento de cedro de la cabaña como un ser vivo, exigiendo entrar. Adentro, Lydia Mercer ajustó el termostato, aunque sabía que no importaría mucho si las líneas eléctricas de la carretera 93 se rompían. Este era el valle de Bitterroot en pleno enero, implacable, brutal y exactamente donde ella necesitaba estar. Hace 3 meses, Lydia había sido una enfermera de Trauma Senior en un bullicioso hospital de Seattle. Ahora era un fantasma en su propia vida, escondida en la propiedad de su difunto abuelo, a millas del vecino más cercano. Revolvió su té, mirando por la puerta corrediza de cristal hacia el vacío blanco. La ventisca había borrado el mundo. Entonces los vio. Al principio parecían rocas enterradas en la nieve de su porche trasero, pero luego la forma negra se movió. Fue un esfuerzo, una lucha contra la gravedad. Lydia entrecerró los ojos, conteniendo la respiración. Lobos, no los coyotes que aullaban en las noches de verano. Estos eran enormes lobos grises. Había 3 de ellos, acurrucados contra el cristal, buscando el calor radiante que se escapaba de su casa. El más grande, una bestia con pelaje tan negro como el petróleo crudo, estaba desplomado. La nieve debajo de él estaba manchada de un carmesí oscuro y aterrador. El instinto de enfermera de Lydia superó su sentido común. No vio depredadores, vio un trauma, vio sufrimiento. «No seas estúpida, Lydia», se susurró a sí misma. El lobo negro levantó la cabeza. Sus ojos eran impactantes, de un dorado penetrante e inteligente. No gruñó, la miró con una desesperación suplicante que se sentía inquietantemente humana. A su lado, un lobo más pequeño de color rojizo gimió, arañando el cristal, y luego empujó al lobo negro herido. Se estaban muriendo. Si los dejaba ahí fuera, el alfa se desangraría o se congelaría en menos de 1 hora. Lydia agarró su pesada parca y los gruesos guantes de cuero que usaba para cortar leña. Abrió la puerta corrediza. El viento la golpeó como un golpe físico, succionando el calor de la sala de estar al instante. «¡Atrás!», gritó por encima del vendaval, blandiendo una pesada linterna. Los lobos no atacaron. El de color rojizo retrocedió, bajando la cabeza en sumisión. Empujó al lobo negro hacia ella. El tercer lobo, un gigante gris pizarra, montaba guardia en el borde del porche, mirando hacia la línea de árboles como si esperara que un ejército emergiera de la nieve. Lydia agarró al lobo negro por el pescuezo. Era pesado, músculo sólido y peso muerto. Gimió, un sonido que retumbó en lo profundo de su pecho. Con la adrenalina inundando su sistema, lo arrastró a través del umbral. El lobo rojizo lo siguió con cautela. El gris echó un último vistazo a la tormenta y se metió adentro. Lydia cerró la puerta de golpe y la aseguró, su corazón martilleando contra sus costillas como un pájaro atrapado. El silencio regresó, salvo por el crepitar de la chimenea. Se quedó de espaldas a la puerta, dándose cuenta de la locura de lo que acababa de hacer. 3 depredadores alfa estaban ahora en su sala de estar. Las tablas del suelo crujieron bajo el peso del lobo negro mientras intentaba ponerse de pie y fallaba, colapsando sobre la alfombra. Lydia se acercó lentamente, con su botiquín médico ya en la mano. «Voy a ayudarte», dijo, manteniendo la voz firme. «Pero si me muerdes, tengo una escopeta debajo del sofá». El lobo gris se sentó sobre sus patas traseras observándola. No parpadeó. Se sentía como ser evaluada por un portero de discoteca, no por un animal. Lydia se arrodilló junto al lobo negro. La herida era horrible,
Un desgarro irregular a lo largo de su flanco. No era de un oso ni de una cornamenta. Ella sabía de balística. Esto era un disparo rasante de un rifle de alto calibre. «Alguien te disparó», murmuró, cortando el pelaje enmarañado con tijeras de trauma. El lobo se estremeció. Lidia le puso una mano tranquilizadora en su enorme hombro. El calor que irradiaba era antinatural. Estaba ardiendo en fiebre. «Shh», le susurró, «te tengo». Mientras limpiaba la herida, sintió los músculos del lobo tensarse y relajarse bajo su tacto. Él observaba su rostro, sus ojos dorados siguiendo una gota de sudor que rodaba por su sien. Había una intensidad en su mirada que la hizo sonrojar. No era la mirada de un animal salvaje con dolor. Era la mirada de un hombre agradecido. Lo suturó. 20 suturas. Ni siquiera gimió. Cuando terminó, se limpió las manos y se sentó sobre sus talones. El lobo rojizo se acercó y le lamió la mejilla. Lidia se rió, un sonido nervioso y entrecortado. Vale, de nada. Les preparó una mezcla de carne molida cruda y agua tibia de su refrigerador, colocando 3 cuencos en el suelo. Comieron con dignidad, no con el frenesí que ella esperaba. A medida que avanzaba la noche, la tormenta cortó la electricidad. La cabaña se sumió en la oscuridad, iluminada solo por el brillo anaranjado de la estufa de leña. Lidia echó unos cuantos leños más al fuego. El agotamiento la invadía. No podía echarlos ahora. La temperatura había bajado a 20 grados bajo cero. Agarró un edredón y se acurrucó en el sofá, aferrando la escopeta por si acaso. El lobo negro cogió hasta la alfombra justo enfrente del sofá. Se acostó, posicionándose entre ella y la puerta. Los otros 2 lo flanquearon. La estaban protegiendo. Lidia se quedó dormida con el sonido del viento. Se sentía más segura de lo que se había sentido en meses. No sabía que al amanecer su mundo se haría añicos. Lidia se despertó con el olor a café. La información sensorial llegó a su cerebro lentamente. La tormenta había pasado. El silencio afuera era absoluto. El fuego crepitaba cálidamente, y el café, un tueste oscuro y rico, se estaba preparando. Abrió los ojos de golpe, se sentó en el sofá, el edredón cayendo a su cintura. Los lobos se habían ido. De pie en su cocina, vistiendo nada más que un par de sus pantalones de chándal grises que se estiraban apretados sobre sus caderas, había un hombre. Era enorme, de más de 6 pies de altura, con hombros anchos que se estrechaban en una espalda en forma de V. Su piel estaba bronceada, llena de cicatrices y cubierta de músculos. Se dio la vuelta, sosteniendo 2 tazas. Lidia retrocedió, agarrando la escopeta que había dejado en el suelo, pero sus manos temblaban demasiado para apuntar. «¿Quién eres?», gritó. «¿Dónde están los lobos? ¿Cómo entraste aquí?». El hombre levantó una mano con calma. «Tranquila, Lidia. El arma está cargada, pero el seguro está puesto». Su voz era un barítono profundo, áspero como la grava. Tenía el pelo negro desordenado y ojos dorados, los mismos ojos dorados que la habían visto suturar una herida la noche anterior. Lidia se congeló. Su mirada bajó a su flanco. Un vendaje blanco y fresco, el que ella había aplicado, estaba pegado a su costado. «No», susurró, «eso no es posible. Soy Callen», dijo el hombre. Dejó las tazas en la mesa de café y dio un paso atrás, dándole espacio. «El del pelo rojo es mi hermano, Ryan. Está afuera revisando el perímetro. El otro es Corbin. Es tímido». Lidia lo miró fijamente. «Tú eras el lobo». «Yo soy el lobo», corrigió Callen suavemente. «Somos cambiantes». «Lions». Lidia se puso de pie. Sus piernas temblaban. «Fuera». «Sal de mi casa». «No podemos», dijo Callen. Su expresión se oscureció. «Todavía no. Los hombres que me dispararon nos están rastreando. Si nos vamos ahora, nos matarán. Y como rastrearon nuestro olor hasta tu puerta, también te matarán a ti, para no dejar testigos». Lidia sintió que la sangre se le iba del rostro. «¿Qué?». «Meridian Security», dijo Callen, escupiendo el nombre como una maldición. «Son un contratista militar privado. Han estado cazando a mi manada durante 3 días. Quieren nuestras muestras de sangre. Creen que pueden convertir en arma lo que somos». «No me importa», tartamudeó Lidia.
retrocediendo hacia la encimera de la cocina donde estaba su teléfono. Voy a llamar a la policía. Las líneas están caídas, dijo Kellen, y Meridian es dueña del sheriff local en Whitefish. Si pides ayuda, estarás llamando a cenar a la gente que intenta colgar mi cabeza en una pared. La puerta trasera se abrió. Entró un hombre más joven con el pelo rojizo y una cara de niño. Ryan llevaba el albornoz extra grande de Lydia, luciendo ridículo pero aterradoramente en forma por debajo. Huellas en la línea de árboles. Kyle, dijo Ryan con la voz tensa. Motonieves a unas 2 millas. Se están acercando. Colin miró a Lydia. La intensidad de sus ojos la clavó en el sitio. Lydia, escúchame. Sé que esto es una locura. Sé que estás aterrorizada, pero me salvaste la vida anoche. No dejaré que te hagan daño, pero necesito que confíes en mí. Solo por hoy. Lydia miró el vendaje en su costado. Recordó la inteligencia en los ojos del lobo. Recordó la forma en que se había posicionado entre ella y la puerta mientras dormía. Era enfermera. Se dedicaba al triaje. Evaluando la situación, se dio cuenta de que tenía razón en una cosa. Las líneas telefónicas estaban muertas. Las carreteras estaban bloqueadas con 4 pies de nieve. Estaba atrapada. ¿Qué hacemos?, preguntó Lydia con la voz temblorosa. Colin se acercó. Extendió la mano, dudó, y luego le quitó suavemente la escopeta de las manos. La dejó y revisó el vendaje de su costado. Nos fortificamos, dijo Colin. ¿Tienes alcohol de alta graduación? Vodka en la despensa, dijo ella. Tráelo. ¿Y algún producto químico de limpieza, amoníaco, lejía? ¿Por qué? Para enmascarar el olor, respondió Ryan, saqueando su refrigerador en busca de embutidos. Y para hacer cócteles Molotov si intentan forzar la puerta principal. Lydia se llevó las manos a la cabeza. Soy cómplice de terrorismo doméstico. Mi madre tenía razón. Tomo decisiones de vida terribles. Colin de hecho esbozó una sonrisa. Transformó su rostro, haciéndolo devastadoramente guapo. Tomaste la decisión de ser compasiva, Lydia. Eso nunca es un error. Pasó a su lado, su brazo rozando el de ella. El contacto envió una sacudida de electricidad a través de ella que no tenía nada que ver con el miedo. Su piel estaba caliente. Espera, dijo Lydia. Colin se detuvo. ¿Por qué viniste aquí? Específicamente, aquí. La expresión de Colin cambió, volviéndose reservada. Porque esta tierra, la escritura, pertenece a la familia Mercer. Tu abuelo, Tobias Mercer, era amigo de nuestra manada. Nos dejó correr por estos bosques durante 30 años. Lydia parpadeó. El abuelo Toby sabía de ustedes. Nos protegió, dijo Colin suavemente. Pensé que su nieta podría tener el mismo corazón. Un fuerte crujido resonó desde el valle de abajo. El sonido distintivo de un disparo rodando sobre la nieve. El rostro de Colin se endureció como la piedra. El lobo estaba de vuelta en sus ojos. «Están aquí», gruñó. «Ryan, busca a Corbin. Lydia, aléjate de las ventanas». Colin agarró un pesado atizador de hierro de la chimenea. Miró a Lydia una última vez, su mirada cayendo a sus labios por una fracción de segundo, antes de encontrarse con sus ojos. «Quédate detrás de mí», ordenó. Por primera vez en su vida, Lydia no discutió. Se dio cuenta con una sensación de hundimiento de que la ventisca de afuera no era nada comparada con la tormenta en cuyo centro se encontraba ahora. Había invitado a lo salvaje a entrar, y ahora era parte de la manada. La primera bala no rompió el cristal. Hizo un agujero limpio en forma de telaraña a través de la puerta corrediza, enterrándose en el yeso junto a la chimenea. «¡Abajo!», rugió Colin, su voz bajando a un registro que vibró en el pecho de Lydia. La tacleó. No fue un empujón suave. Fue la colisión de un tren de carga. Le arrojó al suelo detrás de la pesada isla de cocina de roble, justo cuando las ventanas de la sala de estar explotaron hacia adentro. Fragmentos de vidrio se esparcieron por la habitación como polvo de diamante, tintineando contra la madera dura. Lydia gritó, acurrucándose en una bola. Colin cubrió su cuerpo con el suyo, protegiéndola de los escombros. Se sentía sólido como una roca,
su corazón martilleando un golpe lento y rítmico contra su espalda. No era el latido rápido del pánico. Era el motor medido de un depredador preparándose para la violencia. Ryan, la pared norte, ladró Callan. Ryan, ya no era el hermano menor bromista, saltó por encima del respaldo del sofá con una agilidad imposible. Agarró el cóctel Molotov que habían fabricado con una botella de vodka caro y un trapo. Esperó junto a la ventana rota, presionando su espalda contra la pared. «Están flanqueando», gritó Ryan. «3 objetivos en motonieves. Llevan camuflaje blanco, equipo táctico de Meridian». Lydia se asomó por debajo del brazo de Callan. «¿Van a matarnos?» Callan la miró. Sus pupilas estaban dilatadas, tragándose los iris dorados. Sus caninos parecían más afilados, ligeramente alargados. «No mientras yo respire». Otra ráfaga de disparos destrozó los gabinetes sobre sus cabezas. Platos de porcelana se hicieron añicos, lloviendo sobre ellos. «Corbin está en el sótano», dijo Callan, su voz inquietantemente tranquila en medio del caos. «Está cortando la energía del generador externo para que no puedan usar su óptica térmica de manera efectiva. Cuando se apaguen las luces, nos movemos». «¿Movernos a dónde?», ahogó Lydia. «Hay 4 pies de nieve». «Corremos», dijo Callan. De repente la puerta principal se dobló. Un ariete. La madera se astilló, gritando bajo el asalto. «¡Ahora, Ryan!», gritó Callan. Ryan encendió el trapo con un mechero y arrojó la botella a través de la ventana rota. Un segundo después, un sordo whoomp resonó afuera, seguido de gritos de sorpresa y el rugido de las llamas prendiendo el combustible. La luz naranja brilló, proyectando sombras erráticas por la habitación. La puerta principal cedió con un estruendo ensordecedor. 2 hombres con equipo táctico blanco irrumpieron, con rifles de asalto en alto. Lydia cerró los ojos con fuerza, esperando la muerte. En cambio, escuchó un sonido que nunca olvidaría. Un ruido húmedo y desgarrador, seguido de un gorgoteo. Abrió los ojos. El tercer lobo, el gris, Corbin, había subido las escaleras del sótano. Pero no era un lobo y no era completamente un hombre. Estaba en algún punto intermedio, un borrón de movimiento. Sostenía al primer mercenario por la garganta, levantando al hombre de 200 libras del suelo con una sola mano. Con un crujido nauseabundo, arrojó al hombre al otro lado de la habitación como un muñeco de trapo. El segundo mercenario se giró para disparar, pero Callan ya se estaba moviendo. Dejó el lado de Lydia, moviéndose tan rápido que era un borrón de sombra. No se transformó, pero se movió con el impulso que desafiaba la física de lo sobrenatural. Cerró la distancia, agarró el cañón del rifle y lo tiró hacia abajo. El arma se disparó contra el suelo. Callan le dio un solo puñetazo al plexo solar del hombre. La armadura se agrietó. El hombre se derrumbó, jadeando. «Lydia, la bolsa», gritó Callan, señalando la bolsa de lona de emergencia que ella había empacado por orden suya. Lydia se arrastró a 4 patas, agarrando la bolsa. La adrenalina hacía que su visión se estrechara. Era una enfermera de trauma. Estaba acostumbrada a la sangre. Pero esto era una guerra. «¡Puerta trasera!», gritó Ryan. «El fuego los está llevando hacia el frente. Tenemos una oportunidad». Callan agarró la mano de Lydia. Su agarre era contundente. «No te sueltes, no te detengas. Si te caes, te levantaré. Si te quedas paralizada, te llevaré». Salieron por la puerta trasera al frío cortante. El viento había amainado, pero la temperatura era letal. La nieve le llegaba a Lydia hasta los muslos. Jadeó cuando el frío golpeó sus pulmones, quemando como ácido. «¡Corre!», ordenó Callan. Se abrieron paso a través de los montones de nieve. Lydia luchaba, sus piernas ardiendo en segundos. La nieve era como arenas movedizas. Detrás de ellos, escuchó gritos desde la cabaña. «¡Objetivos huyendo hacia el norte! ¡Suelten a los perros!», gritó una voz por un megáfono. La sangre de Lydia se heló. «¡Perros! ¡No perros!», dijo Ryan, corriendo a su lado, levantando fácilmente las piernas por encima de los montones de nieve. «Abominaciones genéticas. Meridian los cría. Sabuesos de rastreo mezclados con algo más.
Un aullido atravesó el aire, un sonido que estaba mal. No era el llamado conmovedor de un lobo, era un chillido irregular y hambriento. Lidia tropezó, cayendo de cara en la nieve en polvo. No puedo, jadeó, su pecho subiendo y bajando. Es demasiado profundo. Kalin no dudó. La levantó en sus brazos como si no pesara nada. Agárrate a mi cuello, entierra tu cara en mi abrigo. No mires atrás. Empezó a correr. Y entonces Lidia sintió el cambio. No fue como en las películas. Fue una vibración, un calor que se disparó a través de su parca. Sus huesos parecieron expandirse. No se convirtió en un lobo por completo, pero su zancada se alargó. Su velocidad se duplicó. Saltaba por el bosque, cubriendo 10 pies con cada paso. Lidia enterró su cara en el cuello de piel de su abrigo, inhalando su olor. Humo de leña, sangre y almizcle. Podía oír el crujido de la nieve detrás de ellos acercándose. Los sabuesos eran rápidos. «Ryan, toma la delantera», gruñó Kalin, su voz gutural. «Corbin, cúbrenos las 6. Están ganando terreno, Cale», gritó Corbin desde atrás. «Llévanos al barranco», ordenó Kalin. «Eso es un suicidio», argumentó Ryan. «Es la única forma de romper el rastro de olor. El agua no está congelada en las cataratas». Lidia levantó la cabeza. «¿Agua? ¿Van a meterse en el agua? Tenemos que cruzar el río», dijo Callan, con la mandíbula apretada. Atravesaron una línea de árboles y se detuvieron bruscamente. Frente a ellos había un precipicio, un terraplén empinado que bajaba hasta el río Whitefish. El agua era negra y turbulenta, cortando a través del hielo. «¡Salta!», dijo Callan. Antes de que Lidia pudiera gritar, él saltó. Cayeron 20 pies, deslizándose por la ladera nevada. Golpearon el agua helada con un shock que le robó el aliento a Lidia. Era un frío agonizante. Callan la mantuvo en alto, manteniendo su torso fuera del agua mientras vadeaba la corriente que le llegaba al pecho. La corriente tiraba de ellos, pero él era un ancla, inamovible. Los disparos estallaron desde la cresta sobre ellos. Las balas salpicaron el agua a su alrededor. «Bajo el saliente», gruñó Callan. La arrastró bajo un saliente de roca en la orilla lejana, oculta de la vista de la cresta. Ryan y Corbin chapotearon segundos después, temblando violentamente mientras volvían completamente a su forma humana para conservar el calor. Se acurrucaron contra la pared de roca. Lidia temblaba tanto que sus dientes castañeteaban. «Los perdimos por un momento», dijo Corbin, limpiándose el agua de los ojos. «El agua enmascara el olor». Callan se volvió hacia Lidia. Se quitó su parca empapada y la envolvió alrededor de ella, quedándose solo con una camiseta mojada. «No», castañeteó Lidia, «te congelarás». «Yo genero mucho calor», susurró Callan, atrayéndola hacia su pecho. «Mi metabolismo es diferente. Necesito que te mantengas despierta, Lidia. Mírame». Le tomó la cara entre las manos. Sus manos estaban increíblemente cálidas, como almohadillas térmicas. «¿Por qué?», preguntó Lidia, una lágrima congelándose en su mejilla. «¿Por qué están haciendo esto?». Callan miró a sus hermanos, luego de vuelta a ella. «Porque no somos solo lobos, Lidia. Somos el resultado de un proyecto gubernamental que se cerró hace 10 años. Meridian quiere reiniciarlo, y necesitan la sangre del alfa para hacerlo». «Tú», susurró ella. «Yo», confirmó él, «pero hay algo más». Hizo una pausa, su pulgar acariciando su pómulo. «No solo elegí tu cabaña por tu abuelo, la elegí porque cuando me estaba desangrando, te oí. Me oíste. Oí los latidos de tu corazón», dijo Callan, su intensa mirada fija en la de ella. «Desde 3 millas de distancia, me llamó. Sonaba como un hogar». Lidia lo miró fijamente, el frío olvidado por una fracción de segundo. «Eso es imposible», dijo. «En mi mundo», murmuró Callan, apoyando su frente contra la de ella. «Nada es imposible, y ahora mismo, mi única misión es mantener ese corazón latiendo». Se adentraron tierra adentro, lejos del río, caminando durante otra hora hasta que llegaron a las escarpadas estribaciones de las montañas. La adrenalina se estaba desvaneciendo, reemplazada por un agotamiento que calaba hasta los huesos. Las piernas de Lidia se sentían como tubos de plomo. Cada paso era una negociación con la gravedad. «Solo un poco más», la animó Ryan.
Caminaba detrás de ella, borrando sus huellas con una rama de pino, aunque la nieve fresca que caía estaba haciendo la mayor parte del trabajo. Colin los condujo a una estrecha fisura en la pared de roca, oculta detrás de un matorral de zarzas muertas. No parecía nada, una sombra en la piedra. Pero Colin apartó una pesada roca con un gruñido de esfuerzo, revelando una abertura oscura. La vieja mina de cobre, explicó Colin. El abuelo Toby me la mostró cuando era un cachorro. Es profunda y cálida. Se deslizaron adentro. El aire estaba viciado y olía a tierra, pero estaba seco y era significativamente más cálido que la ventisca de afuera. Colin volvió a colocar la roca en su lugar, sellándolos en la oscuridad. Un momento después, una bengala siseó hasta encenderse. Corbin la sostuvo en alto, bañando el túnel con una dura luz roja. Por aquí, dijo Colin, guiando a Lydia más adentro. Llegaron a una caverna que había sido preparada como un campamento rudimentario años atrás. Había un pozo para el fuego, una pila de leña seca y algunas mantas polvorientas selladas en contenedores de plástico. Era un escondite de supervivencia. Gracias a Dios por los preparacionistas, murmuró Lydia, desplomándose sobre una de las mantas. Ryan encendió un fuego en minutos. El humo se elevó hacia un respiradero natural en el techo. El calor comenzó a descongelar las extremidades heladas de Lydia, trayendo la dolorosa y punzante sensación de la circulación que regresaba. Colin se sentó frente a ella, quitándose la camisa mojada. Lydia intentó apartar la mirada, pero no pudo. Su torso era un mapa de violencia, cicatrices que se cruzaban con músculos definidos. Pero fue el tatuaje en su pecho lo que llamó su atención. Era la cabeza de un lobo geométrica, intrincada y negra. ¿Se está abriendo la herida?, preguntó Lydia, su modo de enfermera volviendo a activarse. Colin miró su flanco. El agua había empapado el vendaje, pero el sangrado se había detenido. Está sanando, como regeneración. Es rápido, señaló ella. Tiene que serlo, respondió él sombríamente. Vivimos vidas violentas. Corbin y Ryan se movieron a la boca del túnel para vigilar, dándoles a Colin y Lydia una apariencia de privacidad junto al fuego. Lydia abrazó sus rodillas contra su pecho. Dijiste que oíste los latidos de mi corazón, que sonaban como un hogar. ¿Qué significa eso? Colin suspiró, atizando el fuego con un palo. Las llamas danzaban en sus dos ojos dorados. Sabes sobre los lobos, Lydia. Sabes que se aparean de por vida. Sí, para mi especie no es solo una elección. Es biológico. Es espiritual. La miró, su expresión reservada, temeroso de su reacción. Cuando un cambiante encuentra a su verdadera pareja, sus sentidos se sintonizan con ella. Su olor se convierte en lo único que importa. Su seguridad se convierte en el único objetivo. La respiración de Lydia se entrecortó. Estoy diciendo que cuando yacía en tu porche muriendo, no solo buscaba calor, dijo Colin, con la voz áspera. Fui atraído hacia ti. No supe que eras tú hasta que abriste la puerta, hasta que me tocaste. Extendió la mano, tomándola de ella. Su palma era áspera, callosa e increíblemente cálida. Por eso no puedo dejarte aquí, continuó. Por eso te arrastré a esta guerra. Porque si te dejo y te encuentran, sentiría tu dolor a millas de distancia. Y si murieras, me volvería loco. Lydia miró sus manos unidas. Era una locura. Era un cuento de hadas retorcido en una pesadilla. Y sin embargo, no podía negar la atracción. Cuando él estaba cerca, el pánico retrocedía. Cuando la tocaba, se sentía completa. Soy una enfermera de Seattle, susurró. Bebo demasiado vino y veo reality shows. No soy una reina loba, Colin. Colin se rió suavemente. Te enfrentaste a 3 lobos con una linterna y me suturaste sin pestañear. Corriste a través de una ventisca y saltaste a un río helado. Eres más fuerte de lo que crees, Lydia. Se inclinó más cerca. El aire entre ellos crepitaba. Lydia se encontró inclinándose también, atraída por su gravedad. Pero hay un problema, dijo Colin, su voz bajando a un susurro. El vínculo de apareamiento funciona en ambos sentidos. Si lo aceptas, te cambia. ¿Cambiarme cómo?
Ata tu fuerza vital a la mía. Ganas algo de mi fuerza, mis sentidos, pero también heredas a mis enemigos. Lidia miró el fuego. Pensó en su vida en Seattle, la soledad, el agotamiento, la sensación de que solo estaba a la deriva. Luego miró a Kalen, este hombre peligroso y hermoso que la miraba como si fuera la única fuente de luz en una cueva oscura. Creo que ya heredé a tus enemigos cuando abrí esa puerta, dijo ella con ironía. Kalen sonrió, una expresión genuina y suave que hizo que su corazón diera un vuelco. Buen punto. De repente, Ryan regresó corriendo desde la entrada del túnel. Su rostro estaba pálido a la luz del fuego. Kyle, sisió Ryan, tenemos un problema. Kellen soltó la mano de Lidia y se levantó al instante. ¿Qué pasa? ¿Encontraron la entrada? No, dijo Ryan mirando nerviosamente a Lidia. No es Meridian, es otra cosa. Olí ozono y azufre. El rostro de Kellen se puso rígido. ¿Estás seguro? Positivo. Y encontré esto pegado a la roca de afuera. Ryan levantó un pequeño objeto negro. Parecía un dron, pero era del tamaño de un colibrí. Pulsaba con una débil luz azul. ¿Qué es eso?, preguntó Lidia levantándose. Kellen tomó el dispositivo, aplastándolo en su mano. Saltaron chispas. Es un rastreador, dijo Kellen sombríamente. Pero no es tecnología de Meridian. Esto pertenece al Consejo Apex. ¿El qué?, preguntó Lidia. El órgano de gobierno de los clanes de cambiantes, explicó Kellen, volviéndose hacia ella. No les gusta que los humanos se enteren de nosotros. Meridian quiere estudiarnos. El consejo, ellos prefieren enterrar la evidencia. O sea, a mí, se dio cuenta Lidia. Enviaron a un limpiador, dijo Corbin, su voz desprovista de emoción mientras entraba en la luz. Un asesino cambiante, probablemente Silas. No deja cabos sueltos. Lidia soltó una risa temblorosa. Entonces, tengo mercenarios cazándome por un lado y asesinos hombres lobo por el otro. Esencialmente, dijo Kalen. Se dirigió a su mochila y sacó una pistola pesada, una Desert Eagle. Revisó el cargador y se la entregó a Lidia. ¿Sabes cómo usar esto? Sé disparar, dijo Lidia, tomando el arma pesada. Se sentía fría y letal. Bien, dijo Kalen, porque nos vamos. ¿Irnos? ¿A dónde? No podemos quedarnos en Whitefish, dijo Kalen. Necesitamos llegar al punto de extracción. Hay una casa segura en Idaho, pero para llegar allí tenemos que cruzar la carretera. La carretera está bloqueada, le recordó Lidia. No para lo que estamos a punto de conducir, dijo Kalen con una sonrisa sombría. El abuelo Toby no solo dejó mantas en esta mina. Ryan revisó la cámara trasera. Ryan sonrió. Corrió hacia la parte trasera de la cueva y quitó una lona de una gran forma polvorienta. Debajo había un Jeep Wrangler blindado y modificado, equipado para nieve profunda. El abuelo Toby era un viejo paranoico, dijo Lidia, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Estaba preparado, corrigió Kellen. Suban. Mientras se amontonaban en el vehículo, el rugido del motor resonó por la cueva. Pero mientras conducían hacia la salida, una sombra se desprendió del techo del túnel. No era un hombre, era una criatura del doble del tamaño de Kalen, colgando de las rocas como una araña. Sus ojos ardían con una luz violeta. ¡Limpiador!, gritó Ryan. La criatura cayó sobre el capó del jeep, sus garras destrozando el metal como si fuera papel. Kalen pisó el acelerador. ¡Agárrense! El jeep salió disparado de la entrada de la mina, en el aire, con el monstruo aferrado al parabrisas, mirando directamente a Lidia con hambre en sus ojos violetas. La verdadera caza acababa de comenzar. La criatura en el capó rugió, un sonido que era menos como un animal y más como metal moliéndose. Sus ojos violetas ardían a través del parabrisas agrietado, fijándose en Lidia con una inteligencia depredadora que le heló la sangre. ¡Dispárale!, gritó Ryan desde el asiento trasero, tratando de inclinarse hacia adelante, pero la fuerza de la aceleración del jeep lo mantenía inmovilizado. Kellen no gritó. Condujo con una concentración aterradora y silenciosa. Giró el volante bruscamente hacia la izquierda, haciendo que el pesado vehículo blindado derrapara de lado a través de la nieve. El jeep rozó un pino,
El impacto sacudió el chasis, pero la criatura se mantuvo firme. Sus garras estaban hundidas profundamente en el capó de acero, anclándola contra la violencia de la maniobra. Lydia levantó la Desert Eagle. El arma se sentía imposiblemente pesada en sus manos temblorosas. Había tratado heridas de bala, pero nunca había infligido una. «Apunta a los ojos», ordenó Kalin, sin apartar los suyos del traicionero camino que tenían por delante. La criatura levantó un puño, lista para atravesar el cristal reforzado. Lydia apretó el gatillo. El retroceso fue brutal. Casi le disloca la muñeca. El estruendo ensordecedor llenó la cabina. La bala no dio en el ojo, pero golpeó el hombro de la criatura, arrancando un trozo de carne gris y pétrea. El monstruo chilló, su agarre aflojándose por una fracción de segundo. «¡Agárrense fuerte!», gritó Kalin. Pisó los frenos. El jeep derrapó hasta detenerse en la nieve profunda. El impulso hizo el resto. La criatura, desorientada por el disparo, salió volando del capó. Dio vueltas en el aire y se estrelló contra un afloramiento de granito a 20 pies de distancia. Kalin pisó el acelerador de inmediato, haciendo girar los neumáticos hasta que se agarraron a la tierra helada bajo la nieve. El jeep rugió hacia adelante, dejando a la criatura atrás. «¿Lo matamos?», jadeó Lydia, frotándose la muñeca dolorida. «No», dijo Corbin desde atrás mirando por la ventana trasera. «Los limpiadores están diseñados para ser duraderos. Solo lo molestamos. Necesitamos llegar a la carretera 93 antes de que se recupere». Atravesaron el bosque, la suspensión gimiendo mientras rebotaban sobre troncos y rocas ocultos. En 10 minutos, los árboles se ralearon, revelando el tramo de asfalto que era la arteria principal del valle. Estaba bloqueado. La seguridad de Meridian había establecido un punto de control. 2 camionetas negras estaban estacionadas a lo largo de los carriles, y hombres con equipo táctico blanco estaban colocando tiras de púas. «Anticiparon la ruta», maldijo Ryan. «Sabían que nos dirigiríamos al paso». «No vamos a parar», gruñó Kalin. «Kalin, hay 6 de ellos», dijo Lydia, su voz subiendo de pánico. «Y tienen armas automáticas». «Y nosotros tenemos 3 toneladas de acero», respondió Kalin. «Ryan, prepara las bengalas». Kalin no disminuyó la velocidad. Aceleró. El motor gimió en protesta mientras el velocímetro subía. 60, 70, 80 millas por hora en la carretera helada. Los soldados de Meridian los vieron venir. Se apresuraron, levantando sus rifles. Los destellos de los cañones brillaban como cámaras de paparazzi en el crepúsculo. Las balas rebotaban en la carrocería blindada del jeep como granizo en un techo de hojalata. «¡Agáchense!», gritó Kalin, empujando la cabeza de Lydia hacia su regazo. El parabrisas finalmente cedió, rompiéndose en 1000 diamantes que se esparcieron sobre ellos. Idealmente, la armadura habría resistido, pero el asalto del limpiador había debilitado la integridad. Un viento helado irrumpió en la cabina. Ryan se asomó por la ventana rota y disparó una pistola de bengalas. El rastro de fósforo rojo golpeó el tanque de gasolina de la camioneta líder. No explotó como en una película, pero el combustible se encendió, creando un muro de fuego que obligó a los mercenarios a lanzarse a cubierto. Kalin apuntó al espacio entre la camioneta en llamas y la barandilla. Era estrecho, apenas suficiente espacio para el jeep. El metal chirrió contra el metal mientras se abrían paso, arrancando el espejo lateral de la camioneta. Atravesaron el bloqueo, desviándose hacia la carretera abierta. «¡Estamos libres!», gritó Corbin. «Todavía no», dijo Kalin con la voz tensa. «Mira el indicador de temperatura». Lydia se incorporó. El tablero de instrumentos estaba iluminado como un árbol de Navidad. Salía vapor de debajo del capó abollado. El radiador recibió un golpe, diagnosticó Ryan al instante. «Tenemos quizás 5 millas antes de que el motor se agarrote». 5 millas no es suficiente para llegar a la casa segura, dijo Lydia. «Estamos en medio de la nada. Tenemos que abandonar el coche», decidió Kalin. «Hay un viejo depósito maderero cerca de Hall. Podemos perderlos en los patios de madera». El jeep comenzó a temblar. Humo, negro y acre, comenzó a llenar la cabina a través de las rejillas de ventilación. Kalin luchó con la máquina moribunda,
sacándole hasta el último metro. Allí, señaló Cullen. Una valla de alambre oxidada apareció a la derecha. Estrelló el jeep contra la puerta, entrando bruscamente en un patio apilado con enormes troncos de madera cubiertos de nieve. El motor murió con un último y violento ruido metálico. El silencio regresó, pesado y resonante. «¡Fuera!», ordenó Cullen. «¡Muévanse!». Salieron a toda prisa del vehículo humeante. El frío era menos severo aquí, protegidos por las pilas de madera, pero aún era mortal. «Rastrearán el humo», dijo Corbin, revisando su propia pistola. Parecía pálido. Lydia notó que goteaba sangre de su manga. «Estás herido», dijo ella, acercándose a él. Un rasguño la despidió Corbin. «Herida superficial. Concéntrate, Lydia. Necesitamos escondernos». «No esconderse», una voz resonó desde lo alto de una pila de madera. Todos se congelaron. De pie en la cima de una pila de troncos de cedro, mirándolos desde arriba como una gárgola, estaba el limpiador. La criatura, Barik, los había rastreado. Estaba maltrecho, su piel gris chamuscada por el disparo anterior, pero parecía lleno de energía. «El Consejo ha revocado tu derecho a existir, Alfa», entonó Barik. Su voz sonaba como piedras moliéndose. «Entrega a la humana y sus muertes serán rápidas». Cullen se paró frente a Lydia. Comenzó a desabotonarse la camisa. «Lleven a Lydia a la oficina del aserradero», dijo Cullen a Ryan y Corbin. «Barricaden la puerta». «Cal, no», argumentó Ryan. «Es un asesino de élite. No puedes enfrentarlo solo». «¿No estoy preguntando?», gruñó Cullen. Sus ojos eran completamente dorados ahora. El cambio se acercaba. «Vayan». Ryan agarró el brazo de Lydia. «Vamos». «No», luchó Lydia. «No podemos dejarlo. Si te quedas, lo distraes», dijo Corbin, empujándola hacia adelante. «Muévete». Corrieron hacia el edificio en ruinas al borde del patio. Lydia miró hacia atrás solo una vez. Vio a Cullen rugir, su cuerpo contorsionándose, huesos rompiéndose y reformándose en una exhibición de poder grotesca y hermosa. El pelaje brotó de su piel. En segundos, el hombre se había ido. En su lugar se erguía un enorme lobo negro, el doble del tamaño de un lobo gris normal. Sus dientes estaban al descubierto en un gruñido que sacudió el aire. El limpiador saltó de los troncos. El lobo negro lo encontró en el aire. Chocaron con la fuerza de un accidente de coche, rodando en la nieve en un borrón de garras y dientes. La oficina del aserradero era una tumba de madera podrida y maquinaria oxidada. Ryan cerró la puerta de una patada y empujó un pesado archivador contra ella. Era una barrera endeble contra los monstruos de afuera, pero bloqueaba la línea de visión. Lydia se derrumbó contra un escritorio, jadeando. Afuera, los sonidos de la pelea eran aterradores. Gruñidos, golpes sordos y el chillido antinatural del limpiador resonaban por el patio de madera. «No puede ganar eso», susurró Lydia, sus manos temblando incontrolablemente. «Esa cosa no es natural». «Cullen es el alfa», dijo Ryan, aunque su voz carecía de convicción. Estaba caminando de un lado a otro, buscando un arma, una salida, cualquier cosa. «Es más fuerte que cualquiera de nosotros». «Pero está herido», argumentó Lydia. «Le dispararon ayer. Ha estado sangrando durante 24 horas». Corbin se deslizó por la pared, agarrándose el brazo. La sangre empapaba su chaqueta ahora. Lydia corrió hacia él, rasgando la manga. La bala había atravesado el tríceps. Estaba limpia, pero estaba perdiendo sangre rápidamente. «Necesito aplicar presión», dijo Lydia, agarrando una cortina polvorienta de la ventana y rasgándola en tiras. Vendó la herida con fuerza. Corbin siseó de dolor, pero no se apartó. «¿Por qué el Consejo quiere que muera?», preguntó Lydia, atando el nudo. «Solo soy una enfermera. No pedí esto». «No es por ti personalmente», gruñó Corbin. «Es por el código, sin testigos. Y es por lo que representas». «¿Qué represento?». Ryan dejó de caminar. La miró con una extraña expresión. «Esperanza. El Consejo cree que mezclar nuestro mundo con el tuyo lleva a la extinción. Imponen la separación con fuerza letal. Pero si un alfa toma una pareja humana,
demuestra que la coexistencia es posible. Amenaza su estructura de poder. Un tremendo estruendo sacudió el edificio. Algo pesado había sido arrojado contra la pared. Luego, silencio. Lydia se levantó, retrocediendo de la puerta. Se detuvo. «Quédate aquí», dijo Ryan. Se acercó a la ventana, limpiando la suciedad para mirar afuera. Se puso rígido. «Maldita sea». «¿Qué?», preguntó Lydia. «No puedo verlos. La nieve está levantada por todas partes. Espera». El pomo de la puerta traqueteó. Ryan y Corbin levantaron sus armas. Lydia agarró la pistola de bengalas vacía que Ryan había descartado, blandiéndola como un garrote. «Abran la puerta». Una voz carraspeó. Era Kellen. Ryan empujó el archivador a un lado y abrió la puerta de golpe. Kellen entró tambaleándose. Era humano de nuevo, pero estaba desnudo, temblando violentamente y cubierto de sangre, la mayor parte negra, algo de ella roja. Tenía profundas laceraciones en el pecho y una marca de mordedura en el hombro que parecía agonizante. Lydia dejó caer la pistola de bengalas y corrió hacia él. Él se derrumbó en sus brazos, su peso casi la arrastró al suelo. «Kellen», gritó. «Está muerto», jadeó Kellen. Le arranqué la cabeza. Tosió, escupiendo sangre en las tablas del suelo. «Pero Meridian, están aquí. Oí los camiones. Esperaron a que nos cansáramos el uno al otro. Estamos atrapados», dijo Corbin sombríamente. Kellen miró a Lydia. Sus ojos dorados se estaban atenuando. Estaba funcionando con las últimas reservas. «Lydia, las tablas del suelo debajo del escritorio». «¿Qué?» «Hay una trampilla», susurró Kellen. «Un viejo túnel de contrabando. De la era de la prohibición. Lleva al río». Ryan y Corbin inmediatamente comenzaron a arrancar las tablas podridas debajo del escritorio. Efectivamente, apareció un anillo de hierro oxidado. Ryan tiró de él, revelando un agujero oscuro y húmedo con una escalera de madera que desaparecía en la penumbra. «Vete», dijo Kellen, empujando suavemente a Lydia hacia él. «No sin ti», dijo ella con firmeza. «No puedo correr», dijo Kellen. «Los detendré aquí. Les daré tiempo». Lydia le tomó la cara, obligándolo a mirarla. «Escúchame, lobo terco. No arrastré a un animal de 200 libras a mi sala de estar. Lo suturé, luché contra una ventisca, salté de un acantilado y me dispararon solo para dejarte en un aserradero para que mueras. Vienes conmigo, o nos quedamos todos aquí y nos acribillan juntos. Tú eliges, Alfa». Kellen la miró fijamente. Por un momento, la sorpresa en su rostro reemplazó el dolor. Luego un orgullo feroz ardió en sus ojos. «Eres mandona», murmuró, una leve sonrisa tocando sus labios. «Soy jefa de enfermeras», respondió ella. «Ser mandona es la descripción de mi trabajo. Ahora muévete». Ryan y Corbin ayudaron a Kellen a llegar a la trampilla. Lo bajaron. Lydia lo siguió, cerrando la trampilla sobre ellos justo cuando la puerta principal de la oficina era derribada a patadas. «Despejen la habitación», gritó un soldado de Meridian desde arriba. «Revisen si hay salidas ocultas». Estaban en un estrecho túnel de tierra que olía a tierra húmeda y moho. Ryan encendió una linterna. «Es estrecho», susurró Ryan, en fila india. Se movieron tan rápido como las heridas de Kellen lo permitieron. Lydia caminaba directamente detrás de él, con la mano en su espalda, estabilizándolo. Podía sentir el calor que irradiaba de él, pero ahora era errático, febril. «El vínculo», le susurró Kellen en la oscuridad. «¿Puedes sentirlo?» Lydia hizo una pausa. Había estado demasiado aterrorizada para notarlo, pero ahora que lo mencionaba, había una sensación. Era como un zumbido en el fondo de su mente. Una baja frecuencia que se disparaba cada vez que lo tocaba. No era solo adrenalina. Era una conexión. Sabía instintivamente que él sentía un dolor crítico en su lado izquierdo, aunque no podía ver la herida. «Lo siento», susurró ella de vuelta. «Apóyate en él», dijo él. «Si me desmayo, toma mi fuerza. Úsala para guiarlos». «No sé cómo. Solo no te sueltes», murmuró. Emergieron 10 minutos después en la orilla del río bajo la cubierta de un muelle podrido. La salida del túnel estaba oculta por la maleza. El río era ancho aquí y parcialmente congelado. Al otro lado, las luces parpadeaban.
Civilización, una gasolinera, una parada de camiones. Necesitamos un vehículo, dijo Ryan. Uno que no llame la atención. Iré yo, dijo Corbin. Soy el menos reconocible. Haré un puente a algo. Corbin se escabulló en la noche. Lydia sentó a Kalen contra un pilote. Se estaba desvaneciendo rápidamente. La regeneración no seguía el ritmo del daño que el limpiador había infligido. Esas garras debían estar envenenadas o malditas. Quédate conmigo, dijo Lydia, abofeteando su mejilla ligeramente. Kalin. Sus ojos se abrieron con un aleteo. Todavía aquí. ¿Por qué Meridian te quiere tanto? Preguntó Lydia, tratando de mantenerlo hablando. Dijiste que quieren tu sangre. ¿Por qué? Kalin respiró entrecortadamente. Porque no soy solo un lobo, Lydia. Mi sangre lleva la primera cepa, el virus original. Creen que si lo aíslan, pueden hacer super soldados que no necesiten la luna. Soldados que no tengan conciencia. Y el consejo, saben que si Meridian tiene éxito, el mundo se volverá contra todos los cambiantes. Prefieren matarme y terminar con el linaje que arriesgarse a la exposición. Le agarró la mano, apretándola con fuerza. Si nos atrapan, dijo Kalin intensamente. Diles que eras una rehén. Diles que te obligué. Podrían dejarte ir. Lydia se inclinó, rozando sus labios contra su oreja. Soy terrible mintiendo, Kalin. Además, se echó hacia atrás, mirando sus ojos dorados. Creo que he encontrado mi lugar, y no está en Seattle. Kalin la miró con asombro. Extendió la mano, su mano enredándose en su cabello, atrayéndola para un beso abrasador y desesperado. Sabía a sangre metálica y lluvia, pero era eléctrico. Selló la promesa entre ellos más eficazmente que cualquier palabra. Una bocina sonó suavemente cerca. Una camioneta destartalada se detuvo en la carretera sobre el terraplén. Corbin estaba al volante. «¡Su carruaje les espera!», gritó Corbin suavemente. Ryan ayudó a Kalin a levantarse. Subieron por la orilla y se amontonaron en la camioneta. Mientras se incorporaban a la carretera, dejando atrás la carnicería del patio de madera, Lydia miró por la ventana. La nieve estaba parando. Las nubes se estaban rompiendo. «¿A dónde vamos?», preguntó Lydia. Kalin echó la cabeza hacia atrás contra el asiento, su mano encontrando la de ella en la oscuridad. «Al único lugar donde el consejo no nos seguirá», dijo suavemente. «Y el único lugar donde Meridian no puede tocarnos». «¿Dónde es eso?». «La guarida», dijo él, «la fortaleza de mi familia en las Bitterroots. Vamos a casa, Lydia, y luego vamos a empezar una guerra». Corbin condujo la camioneta robada con el pie pesado, llevando el motor traqueteante a su límite mientras subían al corazón de las montañas Bitterroot. En la parte de atrás, la cabeza de Kalin descansaba pesadamente en el regazo de Lydia. Estaba ardiendo en fiebre, la toxina del limpiador devastando su sistema. «Ya casi llegamos, Kale», susurró Lydia, acariciando su cabello húmedo. «Quédate conmigo». Llegaron a una enorme puerta de hierro construida en un acantilado. Ryan marcó un código y las puertas se abrieron con un gemido para revelar la guarida, una fortaleza de hormigón y acero diseñada para la guerra. Mientras entraban chirriando en el patio, la manada rodeó el vehículo. «¡Llévenlo a la enfermería!», gritó una mujer de cabello plateado. Esta era la sanadora de la manada. Mientras levantaban a Kalin en una camilla, un hombre grande bloqueó el paso de Lydia. «¿Quién es ella?», exigió el hombre, Jax, mirándola con sospecha. «Trajiste a una humana aquí. Es una violación del protocolo». «Ella salvó al Alfa», espetó Ryan, interponiéndose entre ellos. «Y estamos en guerra, Jax. Muévete». Jax dudó. Luego se hizo a un lado. Lydia corrió tras la camilla. A la luz estéril de la enfermería, la situación era grave. La sanadora trabajó rápidamente limpiando las heridas ennegrecidas en el pecho de Kalin. «Acónito», diagnosticó sombríamente. «Está envenenando su sangre. Necesita una transfusión para purgarla. Pero necesita sangre de Alfa. Es el único que tenemos». Lydia se agarró a la barandilla de la cama, mirando el rostro pálido y sudoroso de Kalin. «Usen la mía», dijo. La habitación se quedó en silencio. «Soy humana», admitió Lydia. «Pero el vínculo, él dijo que ata nuestra fuerza vital. Dijo que podía tomar mi fuerza. ¿Puedo darle la mía?». La sanadora la miró con profundo respeto. «Teóricamente es posible,
pero la tensión podría matarte. Háganlo, dijo Lidia sin dudar. Él no estaría en esta cama si no hubiera vuelto por mí. La sanadora asintió y conectó las líneas de transfusión. Concéntrate en él, le instruyó. No luches contra la atracción. Lidia cerró los ojos, buscando el zumbido en el fondo de su mente, la conexión que Callen había forjado. Visualizó vertiendo su propia vitalidad en el vacío, alimentando el vínculo hasta que una ola de mareo la tomó y el mundo se desvaneció en la oscuridad. Se despertó con la sensación de una mano cálida en su mejilla. Callen estaba sentado, las venas negras habían desaparecido, sus ojos dorados brillantes y feroces. Tú, mujer tonta y valiente, carraspeó, su voz cargada de emoción. Lidia sonrió cansadamente. Te lo dije, mandona. Él la atrajo en un abrazo desesperado, enterrando su rostro en su cuello. Gracias, susurró contra su piel. Luego, el alfa regresó. Se puso de pie, firme y fuerte, dirigiéndose a los miembros de la manada que se habían reunido en la habitación. Meridian está viniendo, anunció Callen, su voz resonando con autoridad. Creen que somos débiles. Creen que pueden tomar esta fortaleza mientras dormimos. Mostrémosles por qué los lobos de Bitterroot son temidos. La manada rugió en aprobación, dispersándose a sus puestos de batalla. Callen se volvió hacia Lidia. Quédate aquí en el búnker. No, dijo Lidia, recogiendo la Desert Eagle que Ryan había dejado en la mesa. Revisó el cargador con eficiencia practicada. Ya terminé de esconderme. Este es mi hogar ahora también. Callen la miró durante un largo momento. Luego una lenta sonrisa depredadora se extendió por su rostro. Dios, te amo, dijo. Era la primera vez que lo decía. Lidia sintió que la golpeaba más fuerte que una bala. Dímelo de nuevo cuando sobrevivamos a esto. El ataque llegó al amanecer. Los helicópteros de Meridian coronaron la cresta, lloviendo fuego sobre el patio. Pero la manada estaba lista. Ryan y Corbin dominaban el terreno elevado, su fuego de francotirador enviando a los helicópteros a girar hacia la nieve. En el suelo, Callen se transformó. Era una fuerza de la naturaleza, un enorme lobo negro arrasando las filas enemigas, una sombra de venganza. Lidia se quedó cerca de la entrada, proporcionando fuego de cobertura. No era una soldado, pero protegía los puntos ciegos de su compañero, derribando a cualquier mercenario que se acercara demasiado. La batalla fue brutal, corta y decisiva. Meridian había esperado animales desorganizados. Encontraron un ejército disciplinado. Cuando el silencio finalmente regresó a la montaña, Callen volvió a su forma humana. Caminó hacia Lidia, cubierto de sangre y cenizas, pasando por encima de los escombros del asedio fallido. El sol de la mañana rompió sobre los picos, bañándolos en oro. ¿Se acabó?, preguntó Lidia, bajando el arma. La batalla ha terminado, dijo Callen, tomando su rostro entre sus manos. La guerra con el Consejo apenas comienza. Volverán a intentarlo. Apoyó su frente contra la de ella, su respiración pesada. Pero que vengan. Tenemos la fortaleza, tenemos la manada. La miró profundamente a los ojos. Y te tengo a ti. Lidia sonrió, sintiendo el calor del vínculo cantando entre ellos. Fuerte, permanente, inquebrantable. «Me tienes», confirmó ella. «Ahora, ¿vas a besarme o tengo que volver a ser mandona?» Callen se rió, un sonido de pura alegría. La besó profunda y apasionadamente, sellando su destino bajo el cielo de invierno. La enfermera de Seattle se había ido. En su lugar estaba la compañera del Alfa, y los lobos de Whitefish nunca habían sido más fuertes. Y ese, mis amigos, es el final de los lobos de Whitefish. ¡Qué viaje tan salvaje! Desde una cabaña solitaria en una ventisca hasta una guerra a gran escala por la supervivencia, Lidia y Callen demostraron que a veces las decisiones más peligrosas conducen a los amores más grandes. Si llegaste hasta aquí, eres una leyenda absoluta. Quiero saber, ¿cuál fue tu momento favorito? ¿Fue la escena en el aserradero o cuando Lidia salvó a Callen con la transfusión? Házmelo saber en los comentarios de abajo. Si quieres más historias como esta, con romance, peligro y giros sobrenaturales, por favor, revienta ese botón de
me gusta. Le dice a YouTube que disfrutas de este contenido y me ayuda a crear más historias largas para ti. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ser el primero en saber cuándo se estrena el próximo drama. Gracias por vernos. Cuídate y mantén vivo lo salvaje. Nos vemos en el próximo video. Historias para ti. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ser el primero en saber cuándo se estrena el próximo drama. Gracias por vernos. Cuídate y mantén vivo lo salvaje. Nos vemos en el próximo.